dice, la media para mujeres en Cuenca es 14.5 y para los hombres, qué sé yo, 16.5 y no sé qué, no, porque con esos valores usted no puede decir si el paciente tiene anemia o si tiene una poliglobulia. Hay que saberse el rango, ¿verdad? El rango según la Organización Mundial de la Salud y saber que en Cuenca siempre tenemos más o menos 1 gramo más de hemoglobina, ¿verdad? Si anemia para una mujer embarazada a nivel del mar es 11, acá en Cuenca es 12, ¿verdad? Más o menos por la altura en que nosotros nos encontramos es 1 gramo más la hemoglobina que debemos tener. Y ustedes saben por qué es eso. Entonces hay que saber el rango, de cuánto a cuánto es el valor normal. Incluso yo les dije, en Cuenca el hombre, la mujer es 15 más menos 2. Entonces, ¿qué quiere decir? 13 a 17. El hombre es 16 más menos 2. ¿Qué quiere decir? 14 a 18. ¿Verdad? Entonces, ustedes tienen que valorar un rango. La Organización Mundial de la Salud da, por ejemplo, para la costa, para definir anemia en una mujer, mínimo 12. Pero no es que sea 12 lo que normal en la mujer. ¿Hasta cuándo es lo normal? ¿De 12 a cuánto? A 16. A 16, más o menos, sí. Entonces, esos son los rangos que ustedes tienen que dominar. Valores normales en niños, en adultos, en mujeres, si está embarazada, no. Pero no es que dominen solamente, no, la media es tanto, sí, pero ¿qué yo hago con la media? Entonces, el que tenga menos de la media tiene anemia, y el que tiene más de la anemia, más de la media tiene poliglobulia, no. Hay que saber un rango, ¿verdad? Eso es importante porque les he visto ahí, parece que sí, en el libro solo le ponen ahí. Pero yo les he dicho que tienen que estudiar por las presentaciones de sus compañeros, que tienen que estudiar por otra bibliografía, porque el Harper, porque ese libro no tiene casi nada, o sea, tiene, pero hay cosas que no están ahí que vimos en clase práctica, y lo que vimos en clase práctica es lo que vamos a evaluar. ¿Ya? Bien, ayer me tocó un estudiante del grupo, a veces me olvido los nombres porque yo soy, ayer me toca un estudiante del grupo 1 que yo le digo primero una pregunta a todos y después le digo otra pregunta a todos, ¿ya? Ustedes van copiando la pregunta y después me responden. Me da gracia porque cuando vamos a responder dice, doctora, usted se ensañó conmigo. Mis preguntas son las más difíciles. Digo, y entonces casualmente es uno de los que no puede prender la cámara. Dice, yo creo que es porque no puedo prender la cámara. Pero bueno, no, él contestó todo bien, pero no, yo no les... O sea, yo tengo una lista de preguntas, ahí voy viendo. El primero que está aquí en la cámara, a ver quién es fulano, a ti te toca esto. El segundo, quién es él, así, voy dando. A ver, la segunda vuelta, a ver, y así. Entonces, no es nada personal ni nada de eso. Y todos vamos a ver quién contesta todo, quién no contesta. Pues entonces, es 2 horas, sí. Primero respondiendo la pruebita y después discutiendo o defendiendo lo que puso. Y, por supuesto, preguntas que hago de otras pruebas. No quiere decir que si a mí no me tocó nada de soluciones, no me van a preguntar. Sí le voy a preguntar. Sí le voy a preguntar. Bien. Entonces, bueno, en la clase anterior, ya están tranquilos, Franklin, digo Anthony, ya están tranquilos con esto de la prueba, y no van a exponer, y no como diciendo, Dios mío, tanto rato ahí en esa tortura. Bueno, entonces vamos a compartir. Recuerden que nosotros estábamos empezamos a ver ayer lo que eran enlaces peptídicos, lo que eran los péptidos, cómo se nombraban, la nomenclatura de los péptidos, ¿verdad? Y entonces revisamos ayer esto
las reacciones químicas, el enlace peptídico, como nosotros, qué cosa es el enlace peptídico, las características de este enlace, nomenclatura, ¿verdad? Definimos aquí en cuanto a la nomenclatura de los péptidos, que no está bien definido cuándo es un oligopéptido, cuándo es un péptido, cuándo es un polipéptido o cuándo ya es una proteína. O sea, no es que no esté bien definido, sino es que no hay un consenso internacional para esto. Entonces dimos las dos formas de aminoácido y también teniendo en cuenta el peso ¿cómo se llama? De la molécula, o sea, si es un oligopéptido, más o menos menos de 1000 dalton, péptido entre 1000 y 1500, y así definimos según peso y según número de aminoácidos que se unen. Entonces, ¿qué más vimos? Las características del enlace peptídico y cómo el enlace peptídico era planar y por lo tanto eso restringía, ¿verdad? El que esa cadena lineal que hemos venido estudiando y hemos visto cómo dibujar en forma de zigzag y demás, que cómo ella se puede plegar, ¿verdad? Pero que el enlace peptídico va a ser, como decimos, una piedrecita en el zapato de esto. ¿Por qué? Porque va a ser rígido, va a ser un enlace con características de doble enlace, ese que está entre el carbono carboxilo y el nitrógeno amino. Y por lo tanto, esos cuatro átomos, oxígeno, carbono, nitrógeno, hidrógeno, van a ser coplanales, o sea, van a estar en un mismo plano, no van a poder rotar para ir enrollándose, para ir tomando sus estructuras. Entonces, por eso es que decíamos que las 2/3 partes de los átomos del esqueleto del polipéptido van a estar rígidas, van a estar que no pueden, ¿cómo se llama?, girar sobre el enlace, y por lo tanto van a determinar cambios, van a determinar que no exista un plegamiento libre de este esqueleto, ¿verdad? Entonces, eso habíamos visto ya, ¿verdad? Y nos quedamos, creo que en los tipos de péptidos, en los péptidos proteicos y los no proteicos. Revisaron sobre los tipos de péptido que les dije que revisaran. A ver, ¿alguien revisó los tipos de péptidos proteicos y no proteicos? ¿No revisaron? Bueno, entonces los péptidos proteicos van a estar formados por ¿qué aminoácidos? Los que son péptidos proteicos, ¿por qué aminoácidos van a estar formados? ¿Cuántos aminoácidos vimos que están codificados por el código genético, por el ADN? Los 20 L-alfa aminoácidos. 20 L-alfa aminoácidos, y vimos que estaba la selenocisteína también, ¿verdad? Que para su codificación era un poco más complejo, pero que se ha visto que no es una modificación post traducción, ¿verdad? Sino que va a ser codificado por el ADN, ¿verdad? Eso lo habíamos visto. Y los no proteicos van a ser péptidos de una estructura diferente, ¿verdad? Y poseen características especiales. Pero no porque sean no proteicos no van a ser importantes en nuestro organismo. Estos pueden ser sintetizados en diferentes rutas metabólicas, de las que vamos a estudiar en el próximo ciclo, ¿verdad? Y en el cual participan diferentes enzimas. La mayoría de los péptidos no proteicos son cortos y pueden presentar de aminoácidos. También tienen la característica de ser cíclicos algunos, ¿verdad? O sea que los péptidos no proteicos pueden ser cíclicos, pueden contener aminoácidos porque no
están codificados por nuestro ADN, no es que, y participan otras enzimas en la síntesis de esto, que no son las enzimas que ustedes estudiaron, que participaban, ¿verdad?, en el proceso de traducción cuando estudiaron biología. Por ejemplo, de los péptidos no proteicos más importantes está el glutatión, que es un gamma-glutamil cistenil glicina. Este glutatión es un péptido de los más abundantes en nuestro organismo y que va a tener importante función en nuestro ser, ¿cómo se llama? Muy importante, disculpen, en lo que es captar radicales libres, ¿verdad? En el proceso de producción de radicales libres, el glutatión va a ser un péptido muy importante. Entonces, las funciones de los péptidos. Entre los péptidos que tenemos importantes en nuestro organismo están los antibióticos. Los antibióticos son de producción bacteriana casi todos. Algunos son sintéticos, ¿verdad? Otros son péptidos que son producidos por bacterias y que nosotros le usamos para combatir otras bacterias. Nosotros recuerden que en nuestro organismo tenemos una flora normal, ¿verdad? Tanto en el intestino como en la nasofaringe, tenemos flora normal en la piel, ¿verdad? Y esas bacterias están capacitadas para producir determinadas sustancias o péptidos o proteínas que van a combatir bacterias patógenas, ¿verdad? Entonces, ¿qué hemos hecho? Nosotros hemos aislado esos péptidos que producen las bacterias y son muchos de los antibióticos que nosotros tenemos para el consumo cuando tenemos una infección por bacterias. Y además, algunos son producidos por hongos, ¿verdad? Y esos péptidos o esas proteínas en ocasiones nosotros las modificamos en el laboratorio, ¿verdad? Pero muchas veces tienen una procedencia de, ¿cómo se llama?, de bacterias. Por ejemplo, la valinomicina, la gramicidina, estos son péptidos que tienen una estructura cíclica y que los usamos como antibióticos. ¿Por qué? Porque interfieren en la síntesis de la membrana de la bacteria o intervienen en el proceso de síntesis de proteína de la bacteria, etcétera, etcétera. Estos péptidos contienen aminoácidos de la serie D y también tienen otros aminoácidos proteicos, pero tienen aminoácidos de la serie D. Y por eso es su estructura cíclica, ¿verdad? Porque van adoptando una forma por el enlace que se forma por su isomerismo de tipo D. ¿Sí me entienden? También hay péptidos que, igual que había aminoácidos que tenían función de neurotransmisores, hay péptidos que tienen función de neurotransmisores, o sea, que transmiten señales químicas que se producen al final de la sinapsis, en la unión, en la sinapsis, ¿verdad? ¿Qué péptidos podemos nombrar y que ustedes van a estudiar mucho en fisiología? Por ejemplo, la acetilcolina, las catecolaminas, adrenalina y noradrenalina, las encefalinas, las beta-endorfinas, también son péptidos de función neurotransmisor que son muy importantes en nuestro organismo. También algunos agentes vasoactivos, como por ejemplo la angiotensina 2. La angiotensina 2 es uno de los péptidos que tienen un carácter hipertensor muy potente en nuestro organismo. Es un octapéptido y muchos de los hipotensores bloquean lo que es la angiotensina 2, ¿verdad? Entonces, este es un octapéptido que tiene función hipertensora, aumentar la tensión arterial en nuestro organismo. El agente oxidante está el que yo les había hablado, el glutatión, ¿verdad? Que tiene, eso es el gamma glutamil, cistenil, glicil o glicina, que es un tetrapéptido
como ustedes ven, está formado por 3 aminoácidos fundamentales, glutamoil, disculpe, porque este es el ácido glutámico, ¿verdad? Aquí generalmente de la cisteína lo que yo les di fue ahí glicina se los di con I latina, ¿verdad? Pero que actúa, como yo les había dicho, como un antioxidante en la célula. ¿Qué hace este glutatión? Reduce esas especies reactivas de oxígeno, ¿verdad? Y, por ejemplo, cuando se forman en las reacciones el peróxido de hidrógeno, por acción de una enzima, que es la glutatión peroxidasa, este glutatión capta esos radicales libres, ¿verdad? Y por lo tanto, él puede sufrir oxidaciones y reducciones reversibles, pero va a garantizar que esos radicales libres que se producen por todos estos procesos o estas vías metabólicas, pues él va a intervenir en esto, ¿verdad? Es un agente antioxidante. ¿Qué otros agentes antioxidantes nosotros habíamos estudiado ya, aparte del glutatión, que es un tripéptido? Otros agentes antioxidantes que hemos revisado: lípidos antioxidantes. La vitamina E. La vitamina E, ¿verdad? Es antioxidante, su función fundamental, ¿verdad? Es una de las vitaminas que tiene mayor función antioxidante y por eso se dice que también participa en la prevención del envejecimiento. Se ha visto que esta generación de radicales libres en las reacciones que ocurren metabólicas en nuestro organismo está muy relacionado con el envejecimiento en nuestro organismo. Bien, entonces, también hay péptidos con funciones de hormonas, ¿verdad? ¿Saben ustedes lo que es una hormona? ¿Qué es una hormona? A ver, vamos a quitar la diapositiva. ¿Qué es una hormona? ¿Han revisado ustedes? ¿Han visto? ¿Han leído? Sería como una molécula que induce cambios en el organismo, que controla se encarga de controlar la homeostasis del cuerpo y eso. Ajá, pero son, como tú dices, moléculas o macromoléculas, en ocasiones son péptidos, en ocasiones son proteínas, ¿verdad? Pero también vimos hormonas que eran lípidos, ¿verdad? Que derivaban del colesterol. ¿Cuáles eran estas hormonas que derivaban del colesterol? ¿Qué hormonas se producen en nuestro organismo que derivan del colesterol? La aldosterona. La vitamina D. La aldosterona. La vitamina D se dice que es tiene función de hormona. ¿Cuál más? El cortisol. Cortisol, que creo que a uno de los grupos de ustedes yo les aclaré porque después se me olvidó que yo decía hormonas adenocorticotrópicas. No, la hormona adenocorticotrópica es la CTH, que no es de procedencia lipídica. Son las hormonas que produce la corteza suprarrenal. Creo que en algún momento yo les dije adenocorticotrópicas. La hormona que estimula la corteza suprarrenal es la que se llama adenocorticotrópica, ¿verdad? Que es producida por la hipófisis. Pero las hormonas que tienen estructura procedente del colesterol son las que produce la corteza suprarrenal. Como decía Paulina, el cortisol, la aldosterona, también algunas hormonas sexuales. ¿Se acuerdan? ¿Cuáles eran las hormonas sexuales que se producían a partir del colesterol? Testosterona. Los andrógenos. Andrógenos, estrógenos, ¿verdad? Progesterona. Muy bien, entonces, chicos, hay que ir estudiando. La semana que viene tenemos la prueba y, digo, el examen el viernes, ¿no? Y ya se me olvidó lo de lípidos, que fue para lo que más estudiaron, que tuvieron tiempísimo para lo de lípidos. Bueno, entonces, también, aparte de hormonas, que ya estudiamos que tienen una estructura lipídica, también hay hormonas que, como decía Eduardo,
¿A cuáles llamamos hormonas? Aquellas macromoléculas o moléculas que son, por ejemplo, sintetizadas por una glándula de nuestro organismo, son secretadas, ¿verdad? Y transportadas por nuestra sangre a todo nuestro organismo y va a actuar en las células que tienen receptores para estas moléculas. ¿Sí me entienden? Por eso se le llama hormonas. Actúan a distancia. Se secretan en un órgano y van a actuar en diferentes células que van a tener receptores para ellas, ¿verdad? Entonces, las hormonas, como dice aquí, llevan señales químicas hacia órganos, hacia tejidos, que van a estar situados lejos del lugar donde se producen. Por ejemplo, las hormonas tiroideas que estábamos hablando ayer, se producen a nivel del tiroide. ¿Y dónde actúan? ¿Dónde actúan las hormonas tiroideas? En todo nuestro cuerpo, ¿verdad? En todas las células de nuestro organismo. Por eso yo le decía, las hormonas tiroideas tienen una importancia muy grande en la regulación del metabolismo humano, ¿verdad? Por ejemplo, un paciente hipotiroideo. ¿Cómo? ¿Han visto algún paciente hipotiroideo? ¿Qué síntomas tiene? Quizás en la familia, algún amigo. El paciente hipotiroideo padece... ¿Cómo, Anthony? Su masa corporal aumenta. Aumenta la masa corporal, tienen una tendencia a la obesidad, porque el metabolismo, la degradación, la parte de catabólica disminuye, ¿verdad? Porque estas hormonas estimulan el metabolismo, estimulan todas estas reacciones químicas que ocurren en nuestro organismo. Por lo tanto, en los hipotiroideos, ¿qué va a haber? Tendencia a la obesidad. Son lentos para hablar, usted ve que hablan así, lento, la piel se les pone gruesa, la lengua parece que la tienen grande, parece que tiene una macroglosia, y es que se pone así como relajada, como si no le cupiera en la boca, y hablan y hagan ahí como que les estorba, ¿verdad? Hablan así lento, padecen además de un frío, ¿por qué? Porque el metabolismo está disminuido. Esperen un segundo, disculpen, chicos. Entonces, chicos, estos pacientes, como van a tener una disminución de estas hormonas, que son unas hormonas que estimulan el metabolismo y las funciones catabólicas, pues tienen tendencia a sufrir mucho frío. Es cuando nadie tiene frío, dice, ay, yo tengo frío, ¿me entienden? Y tiene la piel reseca. Sin embargo, cuando hay un exceso de hormonas, son las personas que son, no sé si han visto, que tienen los ojos así grandotes, un exoftalmo, ¿verdad? Que se ven muy nerviosos, son hiperkinéticos, sudan mucho, ¿verdad? Tienen calor, Entonces, ¿por qué? Porque todo su función catabólica. ¿Y qué les pasa entonces? En lugar de aumentar de peso, van a disminuir su peso corporal. Entonces, las hormonas, según la función, pero se producen en un órgano, viajan a través de la sangre y van a tener receptores. Y muchas de las hormonas que vamos a estudiar en fisiología tienen una estructura proteica. Y algunas, como vamos a ver hoy, son péptidos, ¿verdad? Por ejemplo, la oxitocina. ¿Han oído hablar de la oxitocina? La oxitocina es un nonapéptido. Está formado por 9 aminoácidos, ¿verdad? Es segregada en la hipófisis y es la hormona que está relacionada con la contracción del útero, ¿verdad?
también con la contracción de las glándulas mamarias y por eso con la secreción de leche por las mamas, ¿verdad? Y entonces también participa, y es muy importante, en el proceso del parto. ¿Han visto ustedes que a veces las mujeres se ponen de parto y le ponen un suerito, una venoclice? Y le dice, le voy a poner, hay médicos que dicen, le voy a poner un estimulador, le voy a poner un fogoncito, ¿qué cosa ponen? Oxitocina, para aumentar la contracción uterina, ¿sí? Pero bueno, esto hay que saber cómo se pone, porque también si usted pone mucha oxitocina, se contrae el útero y no deja respirar el bebé que está dentro. Entonces, ¿cómo se producen las contracciones en la mamá? Son cíclicas. ¿Han oído ustedes cómo son las contracciones uterinas para el parto? ¿Alguien es mamá? ¿Alguien ha dado a luz? ¿Adriana? ¿No? ¿Ninguna de las chicas aquí tiene niños? Y que no se hayan hecho cesárea, por supuesto. Bueno, también las que se hacen cesárea sufren con esta hormona. Entonces, ¿qué pasa? Cuando está de parto la mujer, ¿verdad? Comienza a secretarse esa oxitocina, contrae el útero, pero es pulsátil. Entonces va como bajando, ¿me entienden? Contrayendo, pero da un descanso al feto. Y en ese momento que se acaba la contracción, el obstetra dice, respira para que el niño coja oxígeno, porque en el tiempo que está contrayendo, pues estamos por suerte nadie se acuerda de cómo nacimos, ¿verdad? Porque sí es un momento de bastante estrés. Bueno, esta hormona está relacionada con esto y con, como les digo, la lactancia materna. ¿Han visto ustedes alguna mujer cuando empieza a lactar recién dada a luz? ¿No? Ay, pero están bebecitos, ustedes no tienen ninguna experiencia. Bueno, yo sí tengo sobrinos. A ver, Paulina. Yo sí he podido ver así. A ver, Paulina, ¿has visto como por ejemplo cuando dan a luz las mujeres? Hoy día se dice lo mejor y lo más natural es ponerle el bebé enseguida a lactar. Y cuando empieza el bebé a succionar el pezón, ¿verdad? Pues entonces eso hace una descarga de oxitocina. Y como hace descarga de oxitocina, claro, empiezan a las glándulas mamarias, el bebé está lactando de una mama y usted ve que la otra mama empieza a secretar leche, ¿verdad? Pero además la señora se queja, ay, me duele, tengo cólicos, ¿verdad? Como cuando usted menstrua, tengo cólicos. ¿Por qué? Por la secreción de oxitocina. Entonces la oxitocina es un péptido, ¿verdad?, que está muy relacionado con todos estos procesos, es un nonapéptido. También hay otro péptido, que es un nonapéptido también, que es la vasopresina. Este nonapéptido se llama vasopresina, se llama también ADH, que nosotros revisamos cuando estudiamos equilibrio hidromineral. ¿Se acuerdan? La vasopresina o ADH, que esta hormona también es secretada por la hipófisis, ¿verdad? Y ella lo que hace es que estimula al riñón para que absorba agua. Por eso yo les hablaba de cuando había una disminución de ADH, no se reabsorbía el agua, se producía una poliuria y era lo que llamamos diabetes insípida. ¿Se acuerdan? Que el paciente tenía una disminución de ADH, la ADH es, o vasopresina, o hormona antidiurética, es un nonapéptido que va a secretarse por la hipófisis, viaja por nuestro organismo y tiene receptores a nivel del riñón que estimulan la reabsorción de agua. A ver, Paulina. Doctora, tengo una pregunta. La oxitocina, digamos, si se toma, por ejemplo, en pastillas, digamos, en un medicamento, cuando una mujer está embarazada, digamos, de 2 semanas, si se toma pastillas sin saber eso y contiene esta hormona, ¿qué le provoca a la mujer? Aborto. ¿Aborto? Sí. Hay algunas tabletas que se usan intravaginalmente o se usan algunas por vía oral que provocan el aborto en las primeras semanas de embarazo por la contracción del útero
y entonces se produce el aborto. Tabletas de oxitocina así como tal no hay. Más bien está en forma de, y se usa en hospitales. No se vende como tal oxitocina así en tabletas, no se vende, pero sí hay unas tabletas que, déjenme ver, ahora se me olvida el nombre, que se usan intravaginalmente y se usan por vía oral, que está prohibida la venta, pero sin embargo sí hay farmacias que las venden, que tienen oxitocina, y es porque facilitan la contracción del útero, y entonces usted al contraerse el útero va a llevar al proceso de aborto en las primeras semanas. Ahora no recuerdo el nombre de la misoprostol, ¿sí? Esa tableta se usa, por ejemplo, en las primeras semanas de embarazo para inducir el aborto en ciertas circunstancias, pero siempre con seguimiento médico, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ahí vemos dos nonapéptidos, la oxitocina y la vasopresina, que son hormonas y que son péptidos, ¿verdad? Vamos a ver también la insulina, que ustedes en la clase práctica que van a preparar, creo que es esta semana, ¿verdad? Van a hablar mucho de la insulina, porque vamos a preparar la clase práctica que es ya lo que glicemia, y van a ver el metabolismo de la glucosa en nuestro organismo. La insulina y el glucagón, que también lo van a estudiar bastante en esta clase práctica, se le va a hacer un poquito complicado. Después, cuando nosotros veamos todo lo que es metabolismo y demás, lo van a entender. Por eso yo no quise adelantarme en las clases prácticas, porque les va a ser complicado. Aunque los que van a preparar, quiero que estudien, que revisen, cuando vayamos viendo las clases, ¿verdad? La evolución de las clases, pues ustedes me van a ir ayudando a la presentación y van a ir aclarando dudas sobre esa clase práctica que ustedes van a presentar, ¿verdad? Entonces es necesario que ustedes estudien y aclaren con el representante. Yo hablé con el representante para que después, cuando ya conozcan más de metabolismo de los glúcidos, pues que antes de presentar, ellos le hagan como una tutoría, él le haga como una tutoría para aclarar algunas dudas que a lo mejor se generan después que conozcan un poquito más, ¿verdad? Bueno, la insulina fue el primer péptido que se secuenció. O sea, que se determinó que están los 55 aminoácidos, ¿verdad? Se secuenció, se determinó la secuencia, incluso fue un premio Nobel en química en el año 1958. Si ustedes se dan cuenta, o sea, estos avances de la bioquímica no son muy atrás, ¿verdad? Son de 1958. Esta hormona, como dice aquí, está compuesta por 51 aminoácidos, va a ser sintetizada por el páncreas, y por eso el páncreas es un órgano exocrino y endocrino. Como ya les he dicho, ustedes la mayoría de sus profesores dicen endocrino, ¿verdad? No les he visto la tilde para que diga endocrino, pero en inglés sí se dice. En lugar de endocrino se dice endocrino. Y acá en Ecuador se adaptan bastante. Incluso los endocrinos, los especialistas en endocrinología, lo usan así, ¿no? Pero a mí se me va mucho de la otra forma porque es como yo siempre lo he visto. Entonces, el páncreas es un órgano tanto exocrino como endocrino. ¿Por qué exocrino y endocrino? ¿Por qué esa diferencia? Porque estas hormonas, ¿verdad? Cuando se dice órgano endocrino, es que produce hormonas que van a la sangre, que viajan a la sangre, y donde haya receptores allí actúa, ¿verdad? Y exocrino, ¿por qué? Porque el páncreas también produce algunas enzimas, ¿verdad? Que son vertidas al intestino, ¿verdad? Lipasa, amilasa y demás, y por esa es la función exocrina del páncreas, cuando produce estas sustancias, estas enzimas que son vertidas al intestino. Pero también tiene función endocrina o endocrina, y es, por ejemplo, la síntesis de la insulina. La insulina fue, como yo les decía, secuenciada
por métodos químicos y se conoce la secuencia de los 51 aminoácidos que forman a este péptido, ¿verdad? Y es sintetizada por el páncreas y es la hormona que está relacionada con la diabetes mellitus. Por ejemplo, las personas que tienen disminución en la secreción de insulina por el páncreas van a tener trastornos para internalizar la glucosa, para que la glucosa pase de la sangre a la célula y que sea utilizada y metabolizada en el interior de la célula. O sea, vamos a ver que la insulina tiene la función de internalizar la glucosa. Entonces, por eso es que los pacientes diabéticos tienen cifras altas de glucosa, ¿verdad? Y sin embargo, tienen, ¿me entienden? O sea, tienen síntomas de hipoglicemia. ¿Por qué? O tienen síntomas, por ejemplo, neurológicos, de pérdida de la conciencia y demás. ¿Por qué? Porque no pueden utilizar la glucosa. La tienen allí en la sangre, ¿verdad? Pero no la pueden utilizar por las células. Muy bien. El glucagón, entonces, ¿cuándo se secreta insulina? ¿Después de comer o antes de comer? ¿Cómo es? Después de comer. Después de comer. Se absorbe la glucosa, que la glucosa pasa a la sangre, se secreta la insulina por parte del páncreas para lograr y activar todos los procesos metabólicos que irían encaminados a utilizar la glucosa. Y la que no necesiten para generar energía, la insulina estimula el proceso ¿de qué? De almacenamiento. Sin embargo, el glucagón es la hormona opuesta a la insulina. El glucagón, esta hormona, está compuesta por 29 aminoácidos, es liberada también por el páncreas, ¿verdad? Y ella se produce cuando los niveles de azúcar en sangre son bajos. O sea, yo les había hablado que si nosotros no tuviésemos un metabolismo controlado, ¿verdad? Pues entonces tendríamos que estar con un suero constante de azúcar para nosotros estarlo usando. Sin embargo, la insulina y el glucagón se secretan de forma coordinada, ¿verdad? Cuando comemos, aumentan los niveles de glucosa en sangre y esto estimula al páncreas para que secrete insulina. Se secreta insulina y la insulina favorece todos los procesos metabólicos que van a estar encaminados a usar la glucosa, como por ejemplo la degradación de la glucosa para obtener energía. Si ya tengo, no me hace falta más ATP, pues entonces se va a almacenar y estimula el proceso de almacenamiento, la síntesis ¿de qué? De glucógeno. Pero si yo llevo rato que no como por ejemplo yo que no he comido nada, solo un tecito desde anoche, ¿verdad? Desde ayer en la tarde, pues entonces mis niveles de glucosa en sangre están estables, no han bajado. ¿Y por qué? Porque se secreta el glucagón. Y entonces el glucagón, ¿qué va a hacer? Estimular los procesos para que aumenten los niveles de glucosa en sangre. ¿Qué proceso? La degradación del glucógeno que está almacenado ¿dónde? En hígado y que está almacenado también ¿dónde? Músculo, ¿verdad? Y también el glucagón activa los procesos de producción de glucosa, ¿verdad? De otras moléculas, ¿a partir de qué? De lípidos, o sea, activa la producción de glucosa a partir de elementos no glucídicos, a partir de proteínas, a partir de lípidos y demás. ¿Cómo se llama este proceso? ¿Saben ustedes cómo se llama la producción de glucosa a partir de elementos no glucídicos? ¿Cómo se llama? ¿No saben? ¿No han oído nunca mencionar? Paulina, ¿usted ha oído? Sí, pero
pero no me acuerdo. Gluconeogénesis, que es la producción de glucosa a partir de elementos no glucídicos, la gluconeogénesis. Muy bien, entonces glucagón e insulina tienen efectos contrarios y vamos a ver cómo ellos logran estimular las enzimas, ¿verdad?, necesarias para ¿qué? Para que se activen los procesos de disminuir la glucosa en sangre o los procesos de aumentar la glucosa en sangre para que sea utilizada por los órganos que necesitan de este metabolito, ¿verdad? Entonces, insulina, ¿cuántos aminoácidos tiene? 51. Glucagón, 29 aminoácidos. ¿Dónde son sintetizadas estas hormonas o estos péptidos? ¿A nivel de qué? De el páncreas. Por tanto, el páncreas es el órgano que regula nuestro metabolismo glucídico fundamentalmente, ¿verdad? Entonces, es importante señalar que varias hormonas tienen como precursores algunos péptidos grandes y después estos péptidos se van seccionando, ¿verdad? Por ejemplo, la insulina se secreta por el páncreas en forma de preproinsulina. O sea, cuando se secreta está inactiva y va a ser activada, ¿por qué? Porque se va a ir eliminando algunos péptidos que son llamados péptidos señales, como por ejemplo el péptido C que tiene la insulina. La insulina tiene un péptido que se elimina antes de ella actuar. ¿Para qué? Para internalizar la glucosa. Y entonces hay incluso un examen de laboratorio que se llama así, péptido C. ¿Ya? Y por ejemplo, ¿para qué es importante este examen? Para ponerle un ejemplo a ustedes. ¿Por qué es importante saber que la insulina se secreta en forma de preproinsulina? Para yo saber, por ejemplo,